Nos encontramos en el pasaje que acabamos de leer, en la Epístola a los Hebreos. Me gustaría que en esta ocasión, en esta tarde, pudiéramos considerarlo en su totalidad, el pasaje. Y es un pasaje fascinante desde muchos puntos de vista, sobre todo porque nos está hablando del objeto y el propósito que tratamos en esta última semana y que ha sido también propuesto por la Alianza Evangélica Española como tema de oración, como es el día de reposo. Es muy interesante, ¿no?, como la palabra reposo en el griego es una palabra que también tenemos en castellano y es pausa, ¿no? Una pausa, es como aparece en el griego, esta palabra es pausa y se usa 10 veces en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, si miráis, encontraréis esta palabra en este sentido que aparece como esta pausa. Y aquí, en este pasaje de Hebreos, encontramos 9 de esas 10 referencias. Por tanto, el pasaje, muy fácil de entenderlo, tiene que ver con una pausa, con hacer una pausa que se traduce como un reposo. Y, por tanto, esto es la manera en que nos acercamos a un texto, ¿no? Cuando una palabra se repite una y otra vez, pues ahí tienes la idea central del texto, es hacer un reposo. Hay un reposo del que está hablando aquí la Escritura. Pero lo curioso del caso es que esta palabra, pausa, se usa aquí en este pasaje, como estoy diciendo, todas estas veces, hasta que alcanzamos el versículo 9, Hebreos 4:9, donde dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero curiosamente, ese reposo aquí no es la palabra pausa, sino que es la palabra sabatismos. Queda un sábado, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Y por tanto, muchas veces, sabéis, las traducciones, los traductores sin duda alguna, sobre todo Casimiro Reina y Cipriano Valera, podemos pensar en ellos, hicieron todo por poner estas cosas en nuestras manos de la manera más clara posible, pero aquí hay algo que no aparece en nuestra traducción actual, ¿no? Porque sigue siendo la misma palabra reposo, ¿no? Pero no, en el original es sabatismos, significa que queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Y por eso es sobre la base de esa palabra, ¿no?, que también construimos lo que llamamos esta enseñanza acerca del día del Señor. Está diciendo que queda un día del Señor, queda un día de reposo, que el Señor, nuestro Dios, es también Señor del día de reposo, que esta epístola a los Hebreos, que nos está mostrando la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo tipo de personajes del Antiguo Testamento, como pueden ser, empezando por los ángeles, ¿no?, del cielo, pasando por Moisés y otros, y también lo que son las instituciones tan queridas por el pueblo judío, como podrían ser el sacerdocio y el templo. Y una y otra vez está diciéndonos que nuestro Señor Jesucristo es superior a cualquier otro, porque realmente todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a Él, y por tanto cuando ha venido Cristo Jesús, pues ha venido el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y está diciendo aquí también que el sábado, ¿no?, algo tan precioso para los judíos, ese día de reposo, pues también hay un sábado especial que tiene que ver específicamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es como una entrada, en un sentido, este mensaje de hoy sería más bien como un estudio bíblico que una predicación desde ese punto de vista, ¿no? Pero es importante que prestemos atención a todo lo que la Escritura nos dice. Y el argumento, como seguro que habéis notado, si alguna vez habéis leído este pasaje o ahora al haberlo oído por primera vez quizás veis que es un argumento difícil de seguir, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Y por eso me gustaría dedicar esta predicación a desentrañar algunas de las claves de lo que aquí se nos está diciendo. Y básicamente tiene que ver con lo que significa esta palabra reposo, ¿no?, que ya he explicado que ahí hay dos sentidos, ¿no? Una cosa es la pausa, y otra cosa es el día del Señor, aunque obviamente el día del Señor tiene que ver con el reposo, que indica también esa otra palabra. Pero todo realmente encuentra su sentido, si lo puedo expresar de esa manera, por lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 12 y versículos 9 y 10. Está hablando del día de reposo y es curioso, Moisés, ¿no?, sabéis que se está despidiendo del pueblo. Deuteronomio es realmente la recapitulación de la ley de Moisés, ¿no? Ya es un Moisés que va a dejar su lugar a Josué, que va a ser el que les introduce en la tierra prometida. ¿Y qué dice en Deuteronomio 12, 9 y 10?
porque hasta ahora no habéis entrado en reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. No habéis entrado al reposo y a la heredad. Es obvio que aquí se está refiriendo a la tierra de Canaán como el reposo del pueblo de Israel. Está diciéndonos que Canaán tiene que ser concebida como ese reposo. Y ellos habían salido de Egipto, ¿para qué? ¿Para quedarse en el desierto? Pues no, era para entrar en la tierra de Canaán. Y por tanto la tierra de Canaán aquí nos está diciendo de entrada, apunta a ese reposo, es un reposo físico que ellos tenían, ¿no? La posesión de esa tierra era aquello a lo que ellos se dirigían. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Que está hablando de esa realidad, de ese reposo, pero en el pasaje de Hebreos, notad que comienza con una cita del Salmo 95, los versículos que se encuentran desde el versículo 7 al 11 de Hebreos capítulo 3, es una cita del Salmo 95. Curiosamente es un salmo que usaba el pueblo judío en el sábado. Es curiosísimo, ¿no? que lo usaran ese día, ¿no? Era un salmo particularmente para ser cantado y usado en el día de reposo. Y allí, ¿qué encontramos? ¿No? Pues en la primera parte del salmo, si luego lo miráis con más detalle en casa, es interesante, es un canto de alabanza a Dios. Y al mismo tiempo contiene un aviso solemne para el pueblo que lo cantaba. Y es un aviso que viene aquí de no endurecer el corazón, sino que verdaderamente puedan aprender la lección del pueblo de Israel. ¿Cuál es esa lección? Bueno, pues sabéis que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque no entraron a ese reposo que Dios les había prometido que tendrían. Esa generación, ¿no? Exceptuando a Josué y a Caleb, pues quedaron sus cuerpos postrados en el desierto. No entraron a esa tierra. Y entonces, posteriormente, y aquí está la clave del pasaje, para los que sí habían entrado, que eran los descendientes de aquel pueblo que no entró, nuestros hijos, ¡ay, qué va a ser de ellos! Pues tus hijos han heredado la tierra y tú te has quedado en el desierto. Eso es algo solemne, pensarlo, ¿no? Está diciendo, ese salmo después está hablando ahí, le está hablando a esa generación que sí entró. Y entonces podríamos decir, bueno, pues si entraron a la tierra, es que tienen ese reposo. Han conseguido ese reposo, porque no es eso lo que estaba diciendo en Deuteronomio. Y sin embargo, notadlo, les trae una exhortación a entrar en el reposo. Y la clave del pasaje es decir, pero bueno, podríamos decirlo, si lo puedo decir de esta manera coloquial, pero ¿cómo les dices que entren al reposo de Dios si ya están en la tierra de Canaán? Porque el Salmo 95 está escrito para gente que ya estaba en la tierra de Canaán. Esa es desentrañar este pasaje, que ya digo, tiene una cierta complicación, ¿no? Pero si ya están dentro, ¿por qué les dice que entren al reposo, ¿no? ¿Por qué les trae una exhortación que en principio era para los que se quedaron en el desierto, ¿no? ¿Cómo lo vuelve a traer, ¿no? Si esto ya ¿acaso no se cumplió en el libro de Números, ¿no? Si leéis en los Números, en el capítulo 14 y en el capítulo 20 de Números, se habla de la razón por la que no entraron. Aquella generación no entró por incredulidad. Esa es la otra palabra que aquí aparece constantemente y que es la clave para entender este pasaje. Si leéis, veréis que no entraron por incredulidad, porque no creyeron la promesa de Dios. Y por eso sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Pero la otra generación que ya estaba allí, a la que se escribe el Salmo 95, sí que estaban físicamente en esa tierra, en Canaán. Y entonces, ¿por qué les dice que tampoco estaban en una circunstancia en la que quizás tampoco habían entrado en el reposo? ¿Qué está diciéndonos ahí, por tanto, en esta segunda exhortación? Que realmente hay otro reposo del que la tierra de Canaán es solo un emblema. Hay un reposo, está diciéndonos ya el Antiguo Testamento, que no es algo físico y literal, ¿no? La tierra de Israel, ¿no?
este es el lugar, ¿no?, al que yo me quiero. No, hay algo más. Porque si hubiera sido solo Canaán, ya no se diría entrar en mi reposo, porque ya habían entrado. Eso es lo que está aquí trayendo el autor. Y como veis, es realmente, tiene una cierta complejidad. ¿Por qué es así? Porque nos está mostrando el autor que ya incluso el Antiguo Testamento estaba atisbando, estaba indicando que quedaba otro reposo para el pueblo de Dios. Son exactamente las palabras del capítulo 4 y versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Pero qué reposo es ese? Obviamente no es la tierra de Canaán, hay algo más. Todo eso estaba implicando, estaba apuntando a algo más. Y para remachar el argumento, mira lo que dice en el versículo 8, ¿no? Ahí queda, yo creo que queda muy claro también. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Claro, ¿quién les introduce en la tierra? Josué. Pero Josué realmente no les está introduciendo en el reposo más profundo del que está hablando la Escritura. Les introdujo en la tierra, pero no es realmente el reposo del que está hablando profundamente la Escritura. Un reposo que sí estaba anunciado en lo que implicó la creación, que lo dice también aquí el autor de esta epístola a los Hebreos, cuando dice que Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y por tanto está diciéndonos aquí que ese reposo va más allá de lo que Moisés les estaba diciendo, más allá de lo que David, porque aquí identifica el Salmo 25 como un salmo de David, y más allá de lo que Josué podía darles. Y este es el asunto entonces. ¿Qué reposo es este del que está hablando aquí el autor de esta epístola a los Hebreos? Dice, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. De alguna manera nos está aludiendo a lo que significa ese reposo, por lo que está diciendo en primer lugar con respecto a lo que significa tenerlo o no tenerlo. ¿Por qué no entraron en Canaán? Por incredulidad. ¿Quién entra? Por fe. Dice en el capítulo 4, versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces nos está diciendo que es algo, sea lo que sea, ahora veremos lo que es. Yo sé que lo sabemos, muchos de nosotros. Pero sea lo que sea, es algo que se recibe por fe. Es por fe que entramos en el auténtico reposo. Y por tanto está diciendo que Canaán es una sombra. Es simplemente algo que está apuntando al auténtico reposo. Ese es el reposo que hay que procurar tener. Y es un reposo, está diciéndonos además, que se plantea a todas las generaciones. La que estaba en el desierto tiene que plantearse, ¿he entrado a ese reposo o no he entrado a ese reposo? Y dice, cuidado, cuidado que aquellos no entraron. Y mira que los sacó de Egipto, pero se quedaron muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. No obedecieron a la palabra de Dios. Y después esa generación, ¿no?, que está cantando las alabanzas a Dios, que había compuesto el rey David, David nuevamente les exhorta y dice, oye, cuidado, estáis alabando a Dios, pero ¿habéis entrado en el reposo? Y ahora el autor de la epístola a los Hebreos, a esos judíos, porque esta epístola, recordad que fue escrito a judíos que se habían hecho cristianos, que se habían convertido, pero que estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Es que estábamos antes también y ahora mira todos los problemas que nos han venido por ser cristianos. A lo mejor que demos marcha atrás y nos volvemos a donde estábamos. Por eso escribe Hebreo, dice, cuidado, que no se endurezcan vuestros corazones y que ninguno, corazón malo, tenga en sí mismo un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra original es fuerte, es la palabra apostatar. Cuidado con apostatar. Apostatar es apartarse. Una vez que has conocido estas cosas de Dios, el peor pecado es apartarse de estas cosas, porque entonces no entras en el reposo. Entonces nos está indicando que hay una realidad de ese reposo que está a disposición de todas las generaciones, ¿no? Y la prueba de que es así es que dice
hoy, en el Salmo y aquí también, hoy es el día para que entres en el reposo. Hoy es el día para que pongas tu fe. ¿En qué? ¿En quién? En aquel que nos puede llevar a ese reposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, dejadme que lo ponga de esta manera por ceñirme al texto, ¿no? Los predicadores, si me permitís este pequeño paréntesis, siempre tenemos que intentar ceñirnos al texto. Nosotros cuando leemos en Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 8, claro, leemos Josué, ¿no? Y Josué, pues es un nombre, ¿no? Josué. Pero claro, si nuestro idioma original fuera el griego, entonces entenderíamos muy bien a lo que está aquí aludiendo, porque Josué es Jesús. Josué es el Salvador. ¿Quién les entró al pueblo? Josué. ¿Pero qué significa Josué? Josué significa Salvador. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, dijo el ángel, a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nos introduce al reposo? Es Jesús. Aquel que verdaderamente te puede llevar al reposo auténtico es Jesús. Por eso es tan importante leer todos los textos y leer la Escritura con amplitud. Dice, por tanto, capítulo 4, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, no nos apartemos, porque Jesús ha traspasado los cielos. Jesús es nuestro Josué. Y si estamos con Jesús, entonces nosotros también vamos a participar de ese reposo. Ese reposo solo te lo puede dar Jesús. El único que te puede llevar a ese reposo es Jesús. El único que te puede conducir a esa tierra prometida, de la que Canaán era una sombra, es Jesús de Nazaret. ¿Cómo te vas a volver otra vez, ¿no?, al judaísmo? Si el judaísmo lo único que era una sombra, maravillosa, sin duda alguna, pero que simplemente estaba apuntando a una realidad mucho más gloriosa y tangible que tenemos en Jesús de Nazaret, el único que puede conducirnos a ese reposo. Y por tanto nos está diciendo aquí que Jesús es el auténtico Josué de la Iglesia cristiana. Es el único que puede hacer que nosotros encontremos ese reposo que se recibe, dice aquí, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por permanecer en obediencia a nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de nuestros días. ¿Cuál era el problema de aquellos a los que se escribió esta epístola? Sí, decían que tenían fe en Jesucristo, pero estaban empezando a dudar, ¿no?, a titubear. Quizá mejor me vuelvo donde estaba antes, ¿no? Porque estaba mejor, ¿no? No tenía tantos problemas. Ahora tengo tantos problemas, a lo mejor estaba mejor antes. Entonces le está exhortando a retener esa profesión de fe en Cristo Jesús hasta el final, hasta que algún día, de una manera tangible, puedan entrar en el reposo eterno de los santos, al que está apuntando aquí. Hay un reposo eterno de los santos. ¿Qué reposo eterno es ese de los santos de Dios? Es ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios ha preparado para su pueblo, al que solo se puede entrar por medio de nuestro Josué, nuestro Señor Jesucristo. Está diciéndonos que verdaderamente hay algo que estaba representado por la tierra de Canaán, pero que es mucho más glorioso que una tierra física. Es un cielo nuevo, una tierra nueva que Dios ha preparado para su propio pueblo. Un lugar de reposo y de deleite. Sabéis, nuevamente mencionar esto por si acaso alguno lo olvida, y es bueno quizás saberlo, ¿no? Las canciones se procuran, ¿no?, que sean escogidas con la idea, ¿no?, de que puedan acompañar todas al mensaje, ¿no? Todo gira alrededor del mensaje y las canciones también. Cuando veáis que se canta alguna canción, bueno, pues a ver de qué va a ir el mensaje, pues la canción te da una idea, ¿no? Porque ese es el propósito, ¿no? ¿Por qué hemos cantado? Lo que voy es que ¿por qué hemos cantado el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de
reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sabemos que el contexto es ese futuro, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú siempre estarás conmigo. Y concluye, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay unas aguas de reposo que nos están esperando. Dios nos pastorea con ese propósito de que podamos disfrutar de ese reposo eterno de los santos. Un reposo al que solo podemos entrar por nuestro Señor Jesucristo mismo. Un reposo al que alude también ciertamente el libro de Apocalipsis cuando tiene en mente este Salmo 23 y dice en Apocalipsis capítulo 7 con respecto a aquellos que están en el cielo, y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es el reposo eterno de los santos. Ese lugar en el que no habrá dolor, no habrá funeral, no habrá muerte. Un lugar de bendición en la misma presencia de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo nos va a pastorear todos los días de nuestra existencia. Y esa es la realidad a la que somos invitados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El futuro que nos espera puede ser concebido como ese reposo eterno de los santos, ese reposo al que solo podemos ser llevados por nuestro Señor Jesucristo. Pero ese reposo, como veis, la riqueza y la profundidad de la Escritura, es un reposo del que podemos disfrutar de anticipado, ya ahora. Porque habéis notado los verbos tienen que ver con el presente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está diciéndonos que hay un aspecto presente de la realidad de ese reposo. Hay, como dice el reformador de Ginebra, hay un descanso espiritual al que Dios nos llama. Es el que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay un reposo. ¿Qué reposo es ese? Es descansar para nuestra salvación solamente en Jesucristo, solamente en lo que Él hizo en la cruz. Ser cristiano es dejar de depender de mí, de lo que yo puedo hacer por Dios. Ese es el error de las religiones, es un activismo. Yo a ver qué hago, a ver qué... No, es reposar. Jesús, tú eres mi salvación. Señor, solo tú me puedes llevar al cielo. Solo tú me puedes introducir a la tierra prometida. Solo tú puedes dar descanso a mi alma. Y ese reposo y ese descanso es algo también que tiene, estamos viendo en las Escrituras, una dimensión presente. Algo que tiene que ver con el día de hoy. Por eso dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para reposar. Hoy es el día para descansar en Jesús. ¿Acaso no nos dijo Él, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un llamamiento y una promesa de descansar que realiza nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces yo te pregunto, ¿has reposado en Cristo? ¿Reposas en Cristo? ¿Descansas en Cristo Jesús para tu salvación? Solo podemos descansar en Cristo Jesús para ser salvos. Solo podemos reclinarnos sobre Él. Solo podemos encontrar el sentido de la vida aquí y para toda la eternidad si estamos confiando, si seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que, de una manera suprema, recordamos en un día como este. Queda un reposo, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Esa es la maravilla de un día como este, ¿no? Este día nos ha sido dado para que de una manera particular pongamos nuestro sentido y atención en Jesucristo, el que nos da el reposo eterno de los santos. Durante toda la semana podemos hacer muchas cosas, podemos tener tiempo y debemos tener tiempo también para el Señor, pero este día es especial, es el día de reposo, es el día del Señor, es el día para afirmarme en Cristo y decir, yo estoy descansando, reposando en Cristo para mi salvación, es simplemente descansar en Él. Y al hacerlo, estoy anticipando en mi vida cotidiana y diaria, semanalmente, ese reposo eterno de los santos que nos está esperando, esa realidad final de reposar para siempre con Cristo Jesús para su propia gloria. Por tanto, entremos en ese reposo, disfrutemos de ese reposo, todo momento y ocasión, pero en el día de reposo, este día en el que se anuncia esa salvación, la realidad final de aquello a lo que estaba apuntando todo el Antiguo Testamento. El Señor, el Hijo del Hombre, que es el Señor, el único Señor del día de reposo, por el que Él reciba toda la gloria en nuestros corazones, nuestra fe y nuestra perseverancia en este día para su propia gloria y por toda la eternidad. Amén.